Vamos a dar paso ahora entonces a los medios y la lucha contra la corrupción. Yo creo que la conferencia de Monsieur Plenel ha abierto unos horizontes que van más allá de las ideas generales, que es un poco uno de los problemas que tenemos en Colombia. Ustedes estuvieron ayer y era más bien para los medios digitales y creo que allí el señor Plenel planteó algunas ideas fundamentales y concretas, porque no necesariamente lo concreto no es fundamental, desde el punto de vista del comportamiento de los medios. Yo creo que una de las primeras tesis que planteó es el valor, entendido no en términos económicos, sino en términos éticos. Y creo que la discusión en Colombia sobre la independencia, valores como el pluralismo, como la verdad, no tienen mucho sentido cuando se observa la realidad de la concentración de los medios, según los cuales, pues 4 de ellos, o los principales, los 2 televisivos, los 2 radiales principales, es decir, prácticamente abarca esa concentración de medios, tanto prensa como radio como televisión. Eso no quiere decir ni mucho menos que sea uno fatalista. Evidentemente, lo que decía Juan Lozano, sí se pueden tomar medidas concretas como que los medios señalen sus conflictos de intereses, pero yo creo que en algunos medios el tiempo que se dedicaría en señalar esos conflictos de intereses, dado las empresas que conforman los grupos económicos que los poseen, llenaría todo el periódico, por ejemplo, o ocuparía todo el noticiero. Entonces, en ese sentido, sí aparecen unos ejemplos que luchan contra el fatalismo. Yo creo que el caso concreto de los medios virtuales que tenemos aquí presentes y que van a ilustrarnos sobre cómo entienden esa verdad que debe buscar el periodismo, y un medio como El Siglo, que realmente es un ejemplo, yo creo, lástima que lo lean tampoco, pero sí creo que es un ejemplo de resistencia y de buen periodismo. Luz María es otro ejemplo que demuestra un error que se comete siempre cuando se analiza de manera bastante, digamos, poco académica los medios. Se habla de los medios en general cuando me parece que hay que hablar de medios y periodistas, porque es una primera distinción necesaria. Hay muy buenos periodistas que están trabajando en medios oligopólicos, hay muy buenos periodistas que están intentando experiencias nuevas, como Quién y Qué, Las Dos Orillas, Confidencial Colombia, y hay muy buenos periodistas en medios como El Siglo, en donde realmente yo creo que a todos les duele que se hable de los medios y no del periodista individualmente considerado. Entonces, pues yo no sé, me parecía interesante que para este panel comentemos en primer lugar ustedes cómo sienten la presión económica y cómo sienten esa interrelación que hay tan grande en Colombia entre lo que no es un cuarto poder, porque ya esa expresión también está fuera de órbita, como diremos, esa presión de lo político, lo económico
sobre ustedes. Yo arranco, voy a tirar, porque tengo que irme un poquito temprano, entonces arranco. Gracias María Teresa, gracias a la Fundación Complexus por la invitación. Bueno, yo no puedo más que decir que me siento malísimo después de haber escuchado o de lo que ha removido el señor Plenel, de ese compromiso y obligación que tenemos los medios de velar y de revelar, porque realmente lo que hacemos en Colombia es demasiado poco. Creo que está todo por mostrar, creo que el poder en Colombia es intocado, creo que el sector privado no sacamos absolutamente nada de información, que faltan todos los nombres propios, que faltan todas las responsabilidades personales, que faltan revelar las interrelaciones obscenas, como bien dice él, entre lo público y lo privado, que es realmente donde ahí está el corazón de la corrupción, que falta toda la información sobre lo que pasa con el billonario presupuesto de las fuerzas militares, que en aras a que estamos en guerra no tenemos ningún acceso a ninguna información, ni los ciudadanos, ni los periodistas, ni nadie. ¿Qué pasa con los contratistas de las fuerzas militares? ¿Qué pasa con los círculos de poder alrededor de la compra de todos los elementos militares, los amigos del presidente? Es un velo total el poder presidencial. Y realmente yo sí me siento mal porque en el caso de las dos orillas hemos construido una plataforma de libertad y realmente nos podemos dar el lujo de publicar todo, es decir, todo. O sea, nosotros no somos, nadie es dueño de nosotros, somos un grupo de periodistas, somos una fundación donde nos financiamos con soportes de fundaciones hasta este momento casi todas internacionales que nos apoyan porque quieren que haya un espacio de periodismo independiente y de información. Y lo lamentable es que no generamos ni tenemos en este momento la capacidad de generar unos contenidos importantes como los que requeriría el país para revelar tantas cosas. Le comentaba ahora a Luz María y le decía, yo creo que es como un SOS también a los ciudadanos a que nos den por lo menos elementos para empezar a investigar, elementos para empezar a denunciar, elementos para empezar a contar. Pero en realidad creo que es muy dramática la situación del periodismo en Colombia en ese sentido y somos como que vamos moliendo la misma información. Arranca radio, sigue los medios de todos, impresos, digitales, etcétera, refrita televisión y todo con una gran superficialidad, pero los reales relaciones de poder en el país están por descubrirse, están por mostrarse los privilegios. Y remato diciendo, nos centramos en las investigaciones a los funcionarios públicos. Eso es lo más fácil de hacer porque además uno se monta sobre la Contraloría, la Procuraduría y demás, y en muchos casos las investigaciones o lo que publicamos los medios no son generados con la independencia que debía tener si fueran generados como una iniciativa periodística y no como un resultado de divulgación de otro tipo de información. Doctora Alberto, ¿y usted qué opina de lo que ha planteado María Elvira en relación con el siglo? ¿Ha tenido usted ese tipo de presiones? ¿Se siente autorregulado de una manera que restringe su libertad de informar? Bueno, primero quisiera hacer una referencia a lo que dijo nuestro conferencista francés, Edwin Plenel. La tragedia arranca en un momento dado en la historia de Grecia, pero también la política como tal, con Aristóteles. Entonces, Aristóteles era preceptor nada menos que de Alejandro, que se llamaría Alejandro Magno después. Y cuando está Alejandro en campaña hacia el Asia, campaña formidable que conmovió la humanidad, Aristóteles resolvió escribir las enseñanzas, pasarlas al papel que le daba Alejandro Magno y publicar la política. Y Alejandro Magno le manda una carta en la que le dice cómo se atreve, cómo comete ese error tan terrible
de publicar eso, que eso solo es una enseñanza para los príncipes, para los que van a gobernar. Y le contesta Aristóteles, sí, es verdad. Pero esa enseñanza, ese escrito, no lo van a entender sino aquellos que conocen el lenguaje cifrado que yo te he enseñado. Entonces tenemos un mundo hoy en el cual todo aparece en las redes, todo aparece por todas partes, unos dicen, otros hablan, unos se intoxican en las redes, otros son más liberales que otros, y de repente la gente se tiende a ahogar en ese mar de información, en ese mar de datos, en el cual también los que están en las redes terminan por un filtro, el filtro de su capacidad de comprensión, porque es un mar de datos inmenso. Entonces, cuando eso no tiene cara, no tiene rostro, es más complicado. Pero cuando tiene rostro, ya hay responsabilidad, como en el caso de que estamos hablando aquí, como en el caso de María Elvira Bonilla, como en el caso de todos estos grupos que han sacado publicaciones por medio de Internet, pues eso les da respetabilidad, les da seriedad. ¿Y cuál es? Como estamos en una revolución digital y una revolución de las comunicaciones, todos nos estamos adaptando. Entonces, ¿qué surge? Por ejemplo, se acaban algunos diarios en algunas partes y resulta que surgen otros diarios. Por ejemplo, acá acaba de reaparecer un diario que llama El Espacio, Mayor Tamaño, no ha sido registrado por nadie, probablemente algunos no lo vieron. La fuerza y el potencial de un periódico. El periódico El Siglo, en un momento dado se opuso a un referéndum, fue el único periódico del país que se opuso y todo el gobierno tenía el poder y tenía mayoría en el Congreso y se opuso y ese referéndum falló. Álvaro Gómez, el más insigne, uno de los más insignes periodistas de Colombia, que fue acribillado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, había estado haciendo unas denuncias sobre el régimen que todavía existe, de corrupción, que es muy difícil de acabar, y por hacer esas denuncias, en el periódico El Siglo, que fue una conferencia, unos cuantos editoriales, algunas cuantas declaraciones, fue asesinado, ¿no? Entonces, uno nota que lo que se dice con criterio auténtico de verdad, de compromiso con la democracia, de compromiso con la libertad, tiene un efecto muy grande, un efecto poderosísimo. Es decir, el poder de la prensa en el mundo, como el poder de los medios digitales, van encreciendo en todas partes, ¿no? Entonces, lo que se ve también es que hay una tendencia a seguir politizando el mundo de los nuevos medios, diciendo que están contra la política. Entonces, tenemos una serie de gentes que han llegado al poder en muchos países diciendo que están contra la política. Es un gran negocio. Chávez llegó contra la política. Correa llegó contra la política. La señora Kirchner, en Brasil lo mismo, en muchas partes están llegando contra la política. Ahora surgen unos movimientos en Europa contra la política. Y en nuestra América, esos movimientos que eran de libertad, que eran de buscar la igualdad y buscar la democracia, han terminado derivando en las dictaduras más ominosas, han terminado controlando el sistema electoral y haciendo toda clase de fraude, han terminado haciendo por esa vía la tiranía de nuevo en estos países. Y estamos en Ecuador, donde, por ejemplo, los periodistas son denunciados por el gobierno, por el propio presidente de la República y terminan con multas que no pueden pagar, 80 millones de dólares, entonces acaban en el exilio. En Venezuela, donde los periódicos los compran los amigos del régimen y se acaban, ¿no? Ya antes en Argentina, en la época de Menem, había un medio que se combatía al presidente y fue comprado por un grupo distinto, por un magnate. Entonces estamos atravesando también una crisis de todas partes, pero siempre, en cualquier circunstancia, los periódicos también hoy están en la página web, los está leyendo la gente, y están siendo alimentados permanentemente, y esa alimentación del periódico por la web tiene una gran responsabilidad, porque uno de los grandes problemas del periodismo en el siglo XX y parte del XXI ha sido lo que le llega al periodista, cómo se considera si eso es verdad, si no es verdad, si tiene razón o no.
Alguna vez Juan Camilo Restrepo, el cual era ministro, el doctor Juan Camilo Restrepo, y alguien le dijo que si él había leído tal novela, tal escrito, alguna cosa así, mire, para llegar a este cargo hay que llegar leído, decía Juan Camilo. ¿No? En el periodismo también hay que llegar leído para entender, por ejemplo, qué está pasando en el mundo petrolero. Sabemos que la Reserva Federal le prohibió a los grandes grupos financieros, eso le interesan aquí a los que están mencionando esas cosas, les prohibió que siguieran especulando con el petróleo, con las acciones del petróleo en la bolsa, porque los dueños del petróleo no eran las multinacionales de que se habla, no eran los gobiernos que hemos dicho siempre, ni era la OPEP, eran los grandes especuladores que por cada barril de petróleo se iban a especular en acciones y subían o bajaban los precios, generalmente los subían. Entonces, al prohibirse eso, automáticamente las acciones principiaron a bajar hasta que van a quedar en un cierto valor real según la ley de oferta y demanda. Pero además, Arabia Saudita está indignada con los Estados Unidos porque ellos habían sido los mayores aliados de Estados Unidos y de repente su producto, que es el petróleo, lo hacen caer. Entonces, ¿qué está haciendo aparentemente el rey de Arabia Saudita? Está sacando petróleo en cantidades y lo está vendiendo para hacer bajar aún más el petróleo, porque considera que si baja más no es rentable para Estados Unidos estar extrayendo ese petróleo. Entonces, cosas como esas hay que saberlas para no creer de repente que el petróleo lo maneja el señor Maduro, que el petróleo lo maneja el señor Correa, ¿no? Claro. Entonces, Ahí hay un problema de educación del periodista. Yo le quería preguntar a Luz María, ¿qué dificultades cree usted que tiene la investigación en Colombia, la investigación del periodismo en Colombia? ¿Y por qué depende tanto de las filtraciones?